Hola a todos, aquí es Scott, y felicitaciones por finalmente no conseguir ese trabajo al cual presenté una solicitud, porque realmente lo conseguiré esta vez. Pongo toda la información de contacto en mi currículum, incluyendo cuándo y dónde estoy disponible en PictoChat. Eso me diferenciará. El Nintendo 10 es la pequeña portátil favorita de Dios. No hay forma concebible de que un producto que inicialmente se veía así, hiciera esto. Pero Nintendo hizo lo impensable y vendió más de 150 millones de estas cosas, y después de un examen más exhaustivo, es increíblemente obvio por qué. La biblioteca de juegos parecía no tener fin, e inició toneladas de conceptos que aún siguen siendo utilizados estos días, y consiguió que todos nuestros tíos jugaran videojuegos. Personalmente jugué mucho con este tipo. La línea de consolas Nintendo 10 me ayudó en tantos viajes en coche cuando era niño. Siempre mantenía mis ojos en las pantallas todo el tiempo durante ellos, y por eso recientemente me enteré de que existen las casetas de peaje. El 10 se anunció a finales de 2003 como simplemente un nuevo sistema que se lanzará en 2004. Nintendo también declaró que planeaban enfocarse en el desarrollo de juegos que cualquiera pueda jugar. Unos meses más tarde, a principios de 2004, el nombre en clave de Nintendo 10 se dio a conocer junto con el hecho de que el sistema presentaría dos pantallas enteras. Nintendo usó un juego de fútbol como ejemplo para juegos de pantalla dual en su comunicado de prensa, describiendo como una pantalla podría mostrar el juego principal, mientras que la otra podría mostrar un pase o gol de un jugador específico. ¿Alguna vez jugaron fútbol y pensaron, no hay suficientes pantallas? La idea de dos pantallas era un poco extraña al principio. Nintendo definitivamente necesitaba mostrar su valía, y tengan en cuenta que en este punto todo lo que sabíamos sobre el Nintendo 10 era que tenía dos pantallas. Todo lo demás alojado en el sistema se revelaría oficialmente más tarde en el E3 de 2004. Sí, el Nintendo 10 no era atractivo durante su fase de prototipo, pero al menos Nintendo lo compensó presumiendo un juego de Metroid Prime corriendo en el sistema. Sí, el primer shooter en primera persona en 3D de Nintendo se podía jugar en un portátil. ¡Eso era una locura! No solo eso, sino que también mostraron un demo de Super Mario 64 corriendo en el sistema. Tanta arrogancia no puede ser saludable. Una pantalla táctil, micrófono, soporte para Game Boy Advance, multijugador inalámbrico, un diseño aterrador. En este momento se dio a conocer todo el conjunto de funciones. Metroid Prime Hunter, Super Mario 64 4 veces, WarioWare y la aplicación de PictoChat, todos fueron jugables en el show, junto con demos jugables que luego se convertirían en juegos como Yoshi Touch and Go y el título de lanzamiento 3DS Steel Diver. Además, Nintendo mostró videos de los próximos juegos como Mario Kart 10, Animal Crossing 10, New Super Mario Bros. Y Nintendogs. Nintendo confirmó más tarde que Nintendo 10 sería el nombre final del producto, además de mostrar el diseño final. Regresa. Y el sistema portátil se lanzaría oficialmente el 21 de noviembre de 2004 aquí en Norteamérica por $149.99. Ahora no sé de nadie más, pero en el apogeo de la dinastía 10 apenas vi el modelo original en la naturaleza. Fue una rareza, veías a todos los demás jugando con su 10 Lite y 10i y luego estaba ese niño en el que nadie confiaba. Cualquier versión de 10 anterior a 2006 se veía bastante horrible, y estoy siendo amable. Esto parece algo que pones en la funda de un arma. Siempre me pareció más equipamiento que un elegante sistema de videojuegos. La mitad inferior tiene un poco de carne en sus huesos, y todas las curvas, crestas y hendiduras se agregan a un sistema de videojuegos con un signo de interrogación al final. Al menos es cómodo para jugar, todos los botones se sienten perfectamente bien y utiliza convenientemente el cable SP del Game Boy Advance. Sin embargo, las cosas realmente empiezan a mejorar cuando enciendes el sistema. Tocar la pantalla táctil para continuar. ¡A la mierda! ¡Esto es el futuro! ¡2008! ¡Aquí vamos! Las pantallas duales realmente no eran el tema de discusión principal en lo que respecta al 10, la mayor parte provino de la pantalla táctil. Recuerden, esto fue en 2004, las pantallas táctiles rara vez se usaban, y cuando lo usaban, eran cosas como en una agenda electrónica. Y estos no jugaban Pac-Pix, así que ese es un punto para el 10. Sin embargo, el 10 siempre se trató de videojuegos, incluso si la interfaz prácticamente gritaba, yo también puedo hacer una agenda electrónica, un calendario y un reloj, es todo lo que necesitas. ¿Una aplicación de mensajería instantánea? Bueno, no dejen que los distraiga. PictoChat es mucho más que el mejor escenario en Super Smash Bros. Brawl, y no era solo una aplicación. Era una experiencia. Puedes iniciar una sala de chat con otros 15 jugadores cercanos y solo garabatear y enviar lo que quieras el uno al otro. También puedes usarlo tú solo. Solía hacer algunos libros animados bastante geniales simplemente enviando un montón de imágenes y repasándolos muy rápido. Aquí estoy dibujando cosas en él en 2009. ¡Wow! Nunca fue en línea, por lo que solo te permitía chatear con personas en la misma habitación. Pueden preguntar, ¿qué sentido tiene mensajear con alguien si tienes que estar en la misma habitación? Bueno, solo pregúntale al stylus del Nintendo 10, o como me gusta llamarlo, el dibujo entre piernas. Sí, la pantalla táctil de 10 era demasiado pequeña y no era adecuado para usar con los dedos. Siempre fue mejor usarlo con aplicaciones que requerían un toque más sensible. Pero por Dios, hicieron que fuera difícil justificar su uso en el modelo 10 original. Escucha, no entiendo, probablemente no podrían haber puesto la ranura del stylus en el lado derecho o izquierdo donde, ya saben, estaría tu mano, por cómo se tuvieron que distribuir las partes internas del sistema. Pero no me importa, todavía me voy a quejar de eso. El lugar del stylus en esta cosa apesta. No importa quién seas, tener el stylus en la esquina superior izquierda es horrible.
Pero ¿sabe cuál es una de las cosas más tontas del 10 original? El hecho de que si haces algo en el sistema y quieres volver a la pantalla de inicio, tienes que apagar y encender el sistema. No es un gran problema, pero en serio, si solo vas a la configuración, no haces nada y quieres volver, te obliga a apagar todo el sistema. Eso simplemente le quita sentido el tener una pantalla de inicio, pero como sea. Nintendo seguía apoyando el Game Boy Advance y GameCube en ese momento, y siempre mantuvo que el 10 no era la sucesora de ninguna de esas plataformas. Más bien, fue un tercer pilar de la empresa. Y amigo, la rutina de comedia de Nintendo de verdad se puso buena en este punto. Solo decían eso en caso de que el 10 fallara. Además, si no fuera un sucesor, ¿por qué era retrocompatible con el Game Boy Advance? Pero bueno, no me quejo de esa característica. Tener la capacidad de jugar todos los juegos de Game Boy Advance instantáneamente le dio al 10 una biblioteca a la que temer. Es lamentable que se queden en el Advance y no fuera compatible con el Game Boy Color y el original, pero lo tomo. En el momento del lanzamiento del 10, Sony estaba preparando el lanzamiento de su primer verdadera consola portátil, el PlayStation Portátil, y casi todo el mundo apostó a que Sony ganaría la guerra. Nintendo nunca tuvo una gran amenaza en términos de competencia de portátiles hasta ese momento. Creo que Sega probablemente se acercó más con Game Gear y debatiera con cualquiera que considere esa cosa portátil o competencia. Sony era el líder indiscutible del mercado de videojuegos en ese momento, y la mera idea de que se metieran en las portátiles hizo que muchos dijeran, sí, el que juega Daxter va a ganar. El PSP era más elegante y mucho más poderoso, entonces Nintendo tuvo que hacer algo para demostrar a todo el mundo que el 10 podría manejar juegos más exigentes. Entonces, ¿qué hicieron en su lanzamiento? Incluyeron un demo de Metroid Prime Hunters y metieron a Super Mario 64 en un cartucho del tamaño de una galleta. Los títulos de lanzamiento del 10 fueron bastante débiles en mi opinión. Realmente el único destacado fue Super Mario 64 10. Escuchen, el concepto de jugar Super Mario 64 sobre la marcha era alucinante en ese momento. El tener un juego como Super Mario 64 para llevar puede que no parezca gran cosa, pero en ese entonces era increíble. Realmente hizo que el 10 se sintiera como una consola casera que podías llevar contigo. El juego se veía realmente bien para la plataforma, y algunos pueden decir que se veía incluso mejor que el original. Eso es debatible. Se veía mejor en el sentido de que todos los personajes están actualizados, pero todo está mucho más pixeleado en general. Sin embargo, creo que todavía se ve bastante bien para la plataforma, y simplemente es un remix sólido. Lástima que mis pulgares lo odien. Sí, la mayoría de mis duchas ahora consisten en preguntarme por qué pensaron que en Mario 64 en el 10 era buena idea, considerando que solo tienen un D-pad. Quiero decir, funciona, pero no es ideal en lo más mínimo. Te dan algunas opciones de control, incluyendo el uso de la pantalla táctil para caminar, Jesús. Pero el D-pad es lo más óptimo, y aún así es horrible. Y todos los que digan, juégalo con el 3DS, de esa forma obtendrás tu preciada palanca análoga. Escuchen, fue programado para funcionar con un D-pad y un botón de correr. Usar una almohadilla redonda no solucionará el problema, todavía no se siente bien. Me molesta que trabajen tanto en una nueva versión de Mario 64 solo para que quede algo arruinado por las limitaciones del hardware en el que lo pusieron. Una situación similar sucedió con Metroid Prime Hunters, siendo un shooter en primera persona en la plataforma. Creo que Nintendo quería demostrar en el lanzamiento que el 10 podía hacer cosas que definitivamente eran posibles, pero no tan bien. Sin embargo, alrededor de 2006, Nintendo lanzó esta idea por la ventana y se centró en los casuales. Fue entonces cuando realmente despegó el 10, y el primer rediseño de la consola jugó un papel clave aquí. El Nintendo DS Lite, lanzado el 11 de junio de 2006, era todo a lo que la civilización estaba conduciendo. La diferencia entre el primer modelo y el Lite son como el día y la noche. El Lite mejoró en casi todo. El diseño era elegante y refinado, las pantallas en serio no apestaban, la ubicación del stylus, Las únicas dos cosas negativas sobre el Lite era el hecho de que los juegos de Game Boy Advance sobresalían cuando los ponías y que usaba su propio cargador patentado. Aparte de eso, este es un hermoso sistema. Este fue el modelo que obtuve cuando era niño en 2007. Tuve el blanco y disfruté mucho con él. Pero la mierda de este sistema, porque 2 años después salió otro rediseño. El Nintendo DSi se lanzó el 1 de noviembre de 2008 en Japón, con un lanzamiento en Norteamérica el 5 de abril de 2009. En resumen, el DSi era un 10 mejorado con 2 cámaras, pero ¿a quién le importa? Porque se deshicieron de la ranura de Game Boy. Esto fue muy importante para mucha gente, y debo ser honesto, fue un golpe bastante duro para mí. Pero aún así, el Scott de 2009 cambió su confiable DS Lite por un DSi negro. En mi opinión, fue una actualización que valió la pena, simplemente por el hecho de que agregó tanta funcionalidad para el sistema. Las cámaras fueron el gran punto de venta, pero para mí fue genial simplemente porque casi se sentía como un Wii en el bolsillo. La presentación general se sentía tan familiar a la del Wii, con la forma en que se diseñaron las aplicaciones y juegos, la música que se reproducía en la pantalla de inicio. El DSi incluso tenía una tienda en línea similar a la del Wii que vendía juegos de DSiWare. Aunque la tienda de DSi cerró recientemente, todos los juegos excepto por 10 pueden ser comprados en la tienda electrónica de 3DS, así que no parece que un apocalipsis o cualquier otra cosa vaya a pasar. Sin embargo, DSiWare siempre me dejaba sintiéndome un poco vacío. Al igual que Wii, se arrojó un montón de basura al servicio. Claro, algunos títulos estelares estaban ahí: Shanty Risky's Revenge, Cave Story, Dark Boy Zero, pero seguro que había un montón de basura. Nintendo cobró como $2 por aplicaciones de calculadora
y reloj cada uno, o sea, ¡vamos! WarioWare Snap fue un título de WarioWare criminalmente corto que usaba las cámaras y te tenía moviendo las manos para jugar microjuegos, y eso apenas funcionaba. Dr. Mario Express fue un juego sólido de Dr. Mario, pero no tenía juego en línea, así que fue una decepción. Pero al menos Flipnote Studio fue increíble, fue una herramienta de animación realmente genial. Photodojo era genial, sacabas fotos y podías volverte a ti y a tus amigos en personajes de juegos de lucha. Definitivamente había diversión con algunos juegos de DSiWare, pero simplemente no había muchos grandes bateadores. Y siempre me sentía desanimado porque nunca le hicieron una consola virtual a la tienda de DSi. O sea, vamos, me quitaron la ranura de Game Boy Advance, debieron tener una consola virtual para revender juegos portátiles viejos. Fuera de la función de internet, el DSi tenía cámaras terribles con un software asombroso. Todas las ediciones que podías hacer con tus imágenes eran increíbles, y también podías jugar con las grabaciones de audio a través de la aplicación de DSi Sound. Sin embargo, una vez más utilizaron un nuevo cable de carga, lo cual es una gran molestia. Si odias la idea de que un sistema portátil sea portátil, Nintendo lanzó una variante del DSi un año después, el Nintendo DSi XL, lanzado el 21 de noviembre de 2009 en Japón y el 28 de marzo de 2010 en Norteamérica. No estaban bromeando, en verdad esta es una versión XL del DSi. Si quieres pantallas más grandes, claro que el DSi XL es para ti. Tiene una cubierta brillante en el exterior y venía con una pluma fuente. Aparte de eso, es literalmente un DSi más grande. Los sistemas XL se destinaron a los fans más acérrimos, con la línea Nintendo 3DS, pero el DSi XL solo echen un vistazo a los colores que tenemos, borgoña y bronce. Estas cosas inundaron las casas de retiro. Y esos son todos los modelos de 10 que existen. En términos de qué sistema se mantiene mejor en la actualidad, diría que cualquiera desde el DS Lite en adelante. Pero creo que todas las variaciones tienen una gran sensación y control. El DS Lite tiene un D-pad un poco más suave y blando, y si bien eso suena mal, en realidad se siente muy bien. El DSi hace mucho clic si te gustan ese tipo de cosas. Puedes jugar juegos de 10 en el 3DS, pero si quieres un modelo 10 original, yo diría que te quedes con el Lite. Las características exclusivas del DSi no son muy convincentes hoy en día, y la falta de compatibilidad con el Game Boy Advance hace que el DS Lite sea mucho más útil. Además, casi todas las funciones del DSi siguen vivitas y coleando con el 3DS, las cámaras, la aplicación de sonido, los juegos de DSiWare, ahí está todo, así que el DSi en sí no es realmente necesario poseer estos días. Pero ahora, tenemos que hablar de los juegos. No importa cómo se mire, el DS tenía una biblioteca increíble. Definitivamente diría que el soporte de terceros fue impresionante, tal vez incluso mejor que el de Nintendo. Eso no quiere decir que lo que ofrecía Nintendo no era bueno, pero la gran cantidad de calidad en los juegos de terceros era una locura. Yo diría que el DS tenía un mejor soporte de terceros que el 3DS, sin embargo el 3DS tuvo un mejor soporte de Nintendo. Mirando a las tres grandes franquicias de Nintendo representadas en el DS, los resultados fueron un poco dudosos. Ya les hablé de Super Mario 64 DS, pero en términos de títulos originales de Mario en la plataforma, ninguno fue tan prolífico como New Super Mario Bros. Se robó el espectáculo, era el juego para conseguir en el DS, y siendo el primer juego de Mario 2D original en años, definitivamente le ayudó. Si bien fue aclamado como uno de los mejores títulos de Mario en su lanzamiento, su recepción definitivamente ha bajado un poco con el tiempo, simplemente debido a la cantidad de los títulos de New Super Mario Bros. Que le siguieron. Independientemente de eso, New Super Mario Bros. Funcionó. Y Zelda intentó una táctica similar, tomando modelos 3D y poniéndolos en un formato de la vieja escuela. La leyenda de Zelda Phantom Hourglass y Spirit Tracks son juegos de Zelda con vista desde arriba con la misma estética de Wind Waker. Se ve bien desde la vista de arriba, pero cuando la cámara se acerca a los personajes, ¡oh Dios! Estos títulos de Zelda definitivamente tienen controles únicos, debes usar la pantalla táctil y arrastrar el stylus hacia donde quieras que vaya Link. No sé, simplemente no se siente tan bien como los controles de botón para mí, no se siente como si fueras Link, se siente como si estuvieras liderando a Link. No significa que sean malos, solo no soy fan de controlar a Link así, todo lo demás funciona bastante bien. Metroid Prime Hunters te hacía moverte con el D-pad y apuntar con la pantalla táctil, similar al esquema de control de Mario 64 DS, funcionó, pero no era ideal. Era un juego de Metroid Prime decente, pero aún así fue impresionante para el sistema, incluso incluyó multijugador en línea con chat de voz. Pero si les encanta todo lo relacionado con Metroid Prime excepto por la jugabilidad, ¿les puedo recomendar Metroid Prime Pinball? Es mejor de lo que creen. Sin embargo, los juegos que realmente hicieron explotar al DS en popularidad definitivamente fueron los títulos de Touch Generations, juegos hechos para aquellas personas que no saben dónde está el botón L. Big Brain Academy, Flash Focus, Crosswords DS, Personal Trainer Cooking, pero el más grande definitivamente fue Brain Age. Gire el 10 de lado y sosténlo como si fuera un libro para ser regañado por el Dr. Kawashima. Escuchen, la única razón por la que mi Brain Age apesta es porque este juego ya como escribo el número 5. Hablando de juegos que cualquiera podría jugar, jugué mucho Professor Layton en The Curious Village con mi mamá. Este fue un juego de puzzles tan bien hecho, con un excelente nivel de producción. Hablando del tema de los juegos de puzzles, el DS era el rey, y esta fue la plataforma perfecta para el género. Mi Dios es probablemente el juego de puzzles que el DS puede llamar suyo. Fue diseñado por Masahiro Sakurai y eventualmente aprenderá a tocarlo, pero ahora no es el momento porque Picross 3D está en el sistema. Tienes Picross DS estándar y Picross 3D, que es realmente su propio juego. Ni siquiera tuvieron que ponerle el nombre de Picross porque es tan único, aunque él sigue siendo Picross.
La serie de Mario vs. Donkey Kong llegó a 10, empezando con The March of the Minis, y ¿alguien más confunde todos los subtítulos de estos juegos? Este era un lindo juego, pero mi problema con él es que simplemente siguieron haciéndolo una y otra vez. Al menos este tenía escenas 3D geniales, mírenlos, abrí la boca cuando vi a mi 10 reproducir videos tan geniales. Algo que hicieron en este juego y Metroid Prime Hunters fue mostrar dos videos en cada pantalla, ambos de la misma escena, pero desde diferentes ángulos. Este no fue el uso de recursos más impresionante, pero es un uso interesante de las pantallas duales que realmente no encontrarías en ningún otro lugar. Tetris 10 es una de las mejores versiones de Tetris que existen. Al ser desarrollado por Nintendo le permitió tener esta increíble presentación, con todo tipo de sprites del NES de la vieja escuela, es fantástico. Y si hablamos de juegos de estilo retro viejo, el 10 fue gigante. Creo que la cereza del pastel tiene que ser Retro Game Challenge, un cariñoso homenaje a los juegos ochenteros. Pero también hubo unas cuantas compilaciones legítimas, como la Sonic Classic Collection, unos de Atari, Namco Museum. En términos de retornos, Contra 4 viejo, un gran regreso para la serie. Space Invaders Extreme fue bastante genial. Grand Theft Auto Chinatown Wars, este es un juego que grita ¡no me pongas en 10! Pero aún así fue un gran homenaje a los primeros Grand Theft Autos con vista desde arriba, pero al estilo de títulos como Grand Theft Auto 4. Es uno de los pocos juegos con clasificación M en la plataforma, realmente no hay muchos por ahí, pero Chinatown Wars es definitivamente el más icónico. ¡Oh, juegos de ritmo! Just Rhythm Heaven y Elite Beat Agent solo se hicieron al 10 la máquina de juegos de ritmo perfecta. Y no podemos olvidar los juegos de Guitar Hero en el sistema. Solo funcionaron con 10 y 10 Lite debido al accesorio de agarre de guitarra que requería la ranura del Game Boy Advance, pero amigo, esta fue una forma tan creativa de conseguir Guitar Hero en la plataforma. Los RPGs simplemente no se detenían aquí. Por supuesto, de estas cosas no les entiendan nada, pero Pokémon tuvo un montón de títulos en el 10. La serie de Mario y Luigi continúa aquí, juegos de Final Fantasy, incluyendo unos remakes increíbles, la versión definitiva de Chrono Trigger, Dragon Quest, The World Ends With You, Golden Sun. Puede que no sea un fan de los RPGs, pero sé que fueron fantásticos en la plataforma. Mario Kart 10 fue enorme. Personalmente nunca lo tuve cuando fue grande, pero 10 aportó mucho a la franquicia. 16 nuevas pistas, la introducción de 16 pistas retro remasterizadas, juego en línea, modo misión, es tan bueno. Curiosamente, si no te gustaba Mario Kart, Nintendo también publicó un remake de Diddy Kong Racing. Sí, nunca esperaba que sacaran eso. Animal Crossing Wild World también trajo juego en línea en su franquicia por primera vez, algo que se convirtió en uno de los componentes clave de la serie. Star Fox Command es mejor que Star Fox Zero, le concedo eso. Y Chibi Robo tuvo juegos aquí. Sin embargo, los plataformeros son mi pan con mantequilla. Kirby estuvo muy representado en el 10, con el juego más único siendo Canvas Curse. Miren esto, estás trazando líneas siguiendo a Kirby, ¡es divertido! The Legendary Starfy era una alternativa digna a Kirby, pero si quisieras algo un poco más rápido, la serie Sonic Rush era muy buena opción. Los productos derivados de Mario eran abundantes, incluida una secuela de Yoshi's Island, ¡este juego apesta! Y Super Princess Peach, segundo verso igual al primero. Además, nadie dice que odio el sexo más que Wario Master of Disguise. Al menos había títulos reales de Castlevania en la plataforma, no se puede decir eso hoy en día. Scribblenauts fue muy importante cuando salió. El poder escribir cualquier cosa y que apareciera en el juego era una idea genial. Y si quisieras ser aún más creativo, Drawn to Life te permitía dibujar tu propio héroe. Me divertí mucho con esto. De manera similar, WarioWare DIY me dejaba crear mi propia basura en la forma de mis propios microjuegos y amé cada segundo de esto. Sobre el tema de WarioWare Touch estaba bien, simplemente no me cautivó tanto como los otros títulos. Pero nada me atrapó tanto en el 10 como Nintendogs. Este fue el primer juego que tuve en la plataforma y utilizó todas y cada una de las funciones del hardware de formas tan divertidas. Podías hablar con tu perro, enseñarle trucos, jugar con juguetes, comprar más perros, hablar con más perros, enseñarle trucos, jugar con juguetes, comprar más perros. ¡Fue una maravilla! Y ni siquiera me hagan empezar con el navegador de Nintendo 10. ¿Pero saben qué fue lo mejor de los juegos del 10? Venían en estas cajitas, eran como la mitad del tamaño de las cajas de DVD. Simplemente hicieron que los juegos se sintieran más sustanciales. Si bien una buena parte de la biblioteca de juegos es esto, el 10 fue un sistema muy divertido. A diferencia del Wii, que fue constantemente criticado por ser un ardid, siempre sentí que más personas aceptaban al 10. La biblioteca era una locura y los trucos del sistema en realidad resultaron ser increíblemente útiles en diversas situaciones. Fue difícil intentar recordar todos los grandes juegos en el 10, así de abundantes eran. Estoy seguro de que olvidé muchos. Phoenix Wright. ¡Phoenix Wright! Esta serie es genial, una novela visual tan divertida con un estilo de juego tipo aventura point and click. ¡Amo estos juegos! Alegra mi corazón el hablar sobre el Nintendo 10. Tal vez se encuentre alguien cerca en PictoChat que sienta lo mismo. ¡Oh! ¡Tenemos a uno vivo! Alguien se unió. Tal vez les diré, te veo, amigo de PictoChat. Los dos últimos mensajes no se enviaron. Eso sonó más asesino de lo que quería.